Hola mis queridos amigos del lado oscuro y absurdo de este mundo. Hoy no hablaremos de un monstruo de ficción, sino de uno de carne y hueso que podría vivir a nuestro lado. Un hombre que de día se podría decir que era un amable padre de familia de barrio. Y de noche, un asesino a sueldo que se jactaba de haber matado a más de 100 personas. Un hombre con una vida tan extraña que en su apodo, el hombre de hielo, se lo ganó por un crimen que, en retrospectiva, parece más de un idiota que de un genio. Permítanme presentarles a Richard Kuklinski. Richard Kuklinski nació en Jersey City en 1935 en un hogar que era un infierno. Su padre, Stanley, un inmigrante polaco, era un alcohólico y un sádico que torturaba a su esposa e hijos de forma regular. Sus palizas no eran solo castigo, era una forma de entretenimiento retorcido. En 1941, una de esas palizas terminó con la vida de su hermano mayor, Florian, de solo 7 años. Los padres mintieron a las autoridades, diciendo que el niño se había caído por las escaleras. Su otro hermano, Joseph, también se convirtió en un criminal violento, y cuando le preguntaron a Richard sobre eso, su única respuesta fue: venimos del mismo padre. Aquí es donde comienza todo. Mucha gente se apresura a culpar al sistema o a la sociedad por los criminales. Si le presentas el caso de Richard a un trabajador social woke, dirá que es una víctima de su entorno. Pero la realidad, la cruda realidad que nos incomoda, es que la maldad a menudo nace en el lugar más sagrado y fundamental, la familia. Un padre abusivo, una madre que lo permite, y lo peor, que ella misma también abusaba de él con palos de escoba. Eso nos muestra cómo el mal puede ser una herencia, una lección de vida. No se trata de pobreza o de opresión, se trata de una brutalidad que se transmite de generación en generación. La familia es la base de la sociedad. El resultado puede ser la decadencia, la destrucción y la miseria moral. A pesar de su infancia, Richard tuvo su propia familia, con una esposa y 2 hijas. Para sus vecinos era el amable distribuidor de películas y el hombre que organizaba barbacoas, el que siempre tenía las últimas cintas de Disney, años antes de que la piratería se volviera un problema global. Richard ya estaba en el negocio, empezó haciendo copias maestras de películas populares y luego se extendió al lucrativo mundo del cine para adultos, un negocio que lo llevó a relacionarse con la mafia. Su trabajo ilegal le dio la fachada perfecta para su vida criminal. Su esposa, Bárbara, lo describió como 2 personas, Richie el bueno y Richie el malo. El malo era un monstruo que la maltrataba, le rompió la nariz 3 veces e incluso mató a su perro delante de su hija para castigarlo. Vivían bajo el terror de este hombre, que parecía tan normal. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de la hipocresía del mal. Este hombre no solo era un psicópata, sino también un idiota arrogante, que creía que una fachada de normalidad lo protegería. Usaba a su familia como un escudo para esconder su monstruosidad. Un cliché que vemos una y otra vez. Su negocio de piratería, que muchos lo consideran un crimen menor, era en realidad el escalón que los llevó a una vida de violencia extrema. Empezó robando propiedad intelectual y terminó robando vidas. Richard se jactaba de haber cometido sus crímenes con una inteligencia superior, pero como lo verán, en realidad fue mucho más ridículo. Aquí van los casos que más lo definen. El caso de George Maliban. En 1980, Richard mató a Maliban por una disputa de dinero. En su arrogancia, intentó meter el cuerpo en un bidón de 200 litros, pero no cabía. Su solución fue cortar los tendones de las piernas para que el cadáver entrara. Una muestra de frialdad, pero también de su falta de previsión. La policía encontró el cuerpo una semana después. El caso de Gary Smith. En 1982,
Su método de asesinato favorito era el cianuro, porque creía que hacía el crimen limpio. Pero cuando el veneno no surtió efecto de inmediato, lo estranguló con un cable de una lámpara. La policía luego encontraría el cuerpo entre el colchón y la cama del motel York en Bergen, Nueva Jersey. Varios clientes se hospedaron en esa misma habitación, quejándose del mal olor sin darse cuenta del cadáver. Richard, ese mismo tipo que se jactaba de haber acabado con más de 100 personas, no podía confiar ni en su propio veneno. El caso de Louis Mackey y el apodo del hombre de hielo. ¿Fue este su caso más extravagante o tal vez el pináculo de su idiotez? En 1981, Louis Mackey, un asociado de Richard, desapareció en la víspera de un trato ilegal, un trato para comprar una gran cantidad de cintas de video vírgenes, por lo que llevaba $95,000 en su camioneta. Richard, por supuesto, fue la última persona en verlo con vida. Años más tarde se supo la verdad. Richard, siguiendo su modus operandi de la codicia, asesinó a Mackey, disparándole en la nuca. El cuerpo, en lugar de ser desechado de inmediato, fue guardado en un contenedor para ocultar la hora de la muerte. Mackey permaneció ahí por más de un año. Luego, en un día caluroso de septiembre de 1983, Richard cometió su mayor error. Decidió deshacerse del cuerpo, arrojando el cadáver cerca de Clousland Mountain Road, en Orangetown, Nueva York. Pero a Richard se le olvidó un detalle clave. Nunca descongeló el cadáver. Un ciclista que pasaba por la zona encontró el cuerpo de Mackey, rodeado de buitres. Cuando el médico forense lo examinó, descubrió cicatrices de hielo dentro de los tejidos, a pesar del calor. Un detalle tan simple, un error tan estúpido, fue lo que le dio su famoso apodo, el hombre de hielo. El que se creía un genio, en realidad, era un idiota con una solución de congelación que funcionó, pero fue lo mismo que lo arruinó por su falta de sentido común. En la cárcel, Richard se convirtió en una celebridad, concediendo entrevistas a documentales de HBO y escritores, donde se jactaba de haber matado a 200 personas y haber sido un sicario de alto nivel de la mafia. Afirmó haber participado en el asesinato de una figura tan importante como el jefe de la familia Bonanno, Carmine Galante, y el jefe de la familia Gambino, Raúl Castellano, e incluso aseguró haber matado al hombre que atropelló al hijo de John Gotti. La realidad es mucho más patética. Otros criminales de la mafia y periodistas han desmentido la mayoría de sus afirmaciones. El autor Jerry Capeci, que ha escrito extensamente sobre la mafia, calificó a Richard como el Forrest Gump de los asesinatos de la mafia. Un hombre que se atribuye todos los eventos importantes de la época sin tener ningún contexto real. Es la personificación del idiota narcisista, que necesita sentirse importante. Por ejemplo, en el asesinato de Castellano, Sammy Gambino, la mano derecha de Gotti, confesó ante el gobierno los detalles de ese crimen y nunca mencionó a Richard. Lo mismo sucedió con el asesinato de Galante, donde otro capo de la mafia fue condenado y Richard no fue ni siquiera nombrado en el juicio. Richard era un mentiroso patológico, un cobarde que, hasta el final de su vida, necesitaba inflar su ego para sentirse importante. Y la justicia alcanzó la manera más humillante, no por pena de muerte, sino por la humillación de la verdad. Su legado no es de un criminal brillante, sino de un hombre cruel, patético y con necesidad desesperada de atención. Richard Kulczynski murió el 5 de marzo del 2006, a los 70 años, en un pabellón de seguridad en un hospital de New Jersey. Llevaba casi 18 años en prisión, cumpliendo múltiples cadenas perpetuas. Aunque había solicitado a los médicos que lo reanimaran si su corazón se detenía,
Pero ocurrió algo tan frío y retorcido como su propia vida. Una semana antes de su muerte, los médicos llamaron a su ex esposa, Bárbara, quien había firmado una orden de no reanimar algunos años antes. Así que le preguntaron si quería revocarla. Ella se negó. La historia de Richard nos recuerda una verdad incómoda, y por eso es tan importante hablar de ella. El verdadero mal no es inteligente ni glamuroso. A menudo es patético. Se esconde en la arrogancia, en la mediocridad. Su vida es una lección para quienes creen que las reglas de la moral y la ley no aplican para ellos. Este psicópata y mentiroso fue, al final, un simple idiota que pensó podía engañar a todos. Esta fue la lección del hombre de hielo. Un hombre tan vacío por dentro que lo único que tenía era una fachada helada. Si llegaste hasta acá, eso significa que el video te gustó. Por favor, deja un like y suscríbete para que esta comunidad siga creciendo y poder seguir haciendo videos. Recuerda que intento subir un video por semana. Así que adiós.